Gracias Yolanda, gracias Arturo por sus palabras, por haber leído el libro y por haberlo comentado, y a la ciudad de Jalapa y a esta feria por haberme permitido una vez más estar en Jalapa, como siempre, lloviendo como siempre, neblina, pero así es. Voy a reaccionar, no voy a exponer yo lo que tenía pensado, sino más bien reaccionar a lo que han comentado ustedes, porque creo que es más vivo. Quisiera empezar por una referencia a Catherine Porter, que padece mencionaste una fecha, la de 38, es en la que escribe el libro, pero ella padece la enfermedad en 18, 19, igual que Virginia Woolf, es decir, es la llamada influenza española porque se suponía que vino de España, en realidad se generó, el primer caso probablemente fue en Estados Unidos y por el hecho mismo de la guerra se transmitió a todo el mundo. Y bueno, sobre esta influenza española que ella padeció, 9 días dijiste en una camilla de hospital, escribe un libro que se llama Pálido caballo, pálido jinete. Pálido caballo, pálido jinete es una frase de una canción que cantaban los negros hablando del pálido caballo, pálido jinete, que era la muerte. Y ella dice, hay que hablar de la muerte. Yo sobreviví a la muerte y tengo que hablar de ella. Si no hablamos de la muerte no existe. Necesitamos reconocer a la muerte. Los que hemos estado cerca de la muerte y hemos podido sobrevivir, tenemos el deber de cantarla. La muerte mata a muchos, pero no mata al cantor, dice ella. Yo soy el cantor, voy a hablar de esta muerte. Antes había escrito Virginia Woolf, que también padeció la enfermedad. Esa y muchas otras. Virginia Woolf fue una mujer enferma, física y mentalmente enferma. Probablemente ella caminó por su propio pie en dirección a la muerte, probablemente se suicidó. Y es una mujer que reflexiona sobre la dificultad de hablar sobre la muerte, ¿no? Ella escribe antes que Catherine Porter. Dice, se habla del amor, se habla del odio, se habla de la felicidad y se habla de la tristeza, de las guerras, de las aventuras, pero no se habla de la muerte. La muerte es algo que está dentro de tu cuerpo, la muerte es algo que tenemos dentro, la muerte es algo que nos atrapa solos, la muerte es algo que nos deja solos, la muerte es algo a lo que vamos solos y de esto es muy difícil hablar y hay que hablar de ello, etcétera, etcétera. Y Catherine Porter dice, bueno, yo voy a hablar de eso. Son dos autoras que me parecen importantes en el libro. Finalmente el libro es hablar de la muerte. Yo escribí el libro, lo dijiste bien, entre 2020 y 2021, es decir, estábamos los que podíamos, los privilegiados que pudimos quedarnos en casa, porque es un privilegio quedarse en casa, quienes podíamos trabajar con una computadora y podíamos seguir dando clases y recibíamos nuestro salario, no aquellos que porque viven al día, porque tienen que trabajar en las calles, porque venden sus servicios, porque venden tamales en la esquina, porque ofrecen sus trabajos como plomeros o porque simplemente tenían una actividad que era esencial. Aquellos tuvieron que arriesgar la vida para ganarse la vida. Yo creo que estos son los héroes de esta pandemia y ahí es donde hubo muerte. Y esto me lleva a otro tema que de verdad que agradezco que un médico, yo soy doctor, por eso puedo ser patito, porque ser médico lleva muchos años. Y tú hablaste del libro en una perspectiva que me parece muy, muy productiva. Dijiste algo que yo recojo en el libro de otros autores, que es que la enfermedad, las pandemias, en general las enfermedades son injustas. Decirle algo que provoca un virus, que provoca un microorganismo, que afecta a nuestro organismo a su vez, que no tiene una voluntad, una intencionalidad, es una metáfora. Pero hablamos del comportamiento social de las enfermedades. Y si hablamos del comportamiento social de las enfermedades, podemos hablar con justeza de que se trata de hechos injustos. El virus, como todas las pandemias, como todas las enfermedades, afectó más a los pobres que a los no tan pobres, mató ricos y pobres, mató a todos, pero afectó más a los pobres que tenían menos acceso, que realmente tenían más comorbilidades o no manejadas, porque alguien que tiene capacidad para pagarse un médico sabe que tiene diabetes y la controla. Alguien que no ha ido a un médico nunca en su vida puede tener diabetes y no la controla, entonces está enfrentado a la comorbilidad que va a provocar que se agrave el virus, etcétera, etcétera. Tenemos pues un pueblo con comorbilidades que son la diabetes, una de ellas, la otra las enfermedades cardiovasculares, la otra el exceso de peso. Somos una de las poblaciones del mundo con mayor exceso de peso, entonces nos morimos como moscas, y esto es así por múltiples razones, una de ellas estas comorbilidades. No es un tema de que, bueno, es que nosotros somos propensos a tales o cuales enfermedades, pero es que tenemos un sistema de salud, un sistema de alimentación y un modo de vida que provoca estos padecimientos
que se vuelven crónicos o que son crónicos, porque no son infecciosos como el virus, sino que son crónico-degenerativos. Y esto hay que atribuirlo al sistema, es decir, esto es parte de una injusticia. Entonces sí hubo en México un exceso de muerte, no solo los que murieron por el virus directamente, sino los que murieron indirectamente porque no fueron al hospital, porque el hospital estaba dedicado al virus y no atendía a otros pacientes, por 1000 razones. El exceso de muerte fue mayor todavía el que causó el virus como tal. La pérdida de años de vida, de expectativas de vida y el deterioro de la calidad de vida de la gente que perdió patrimonio, la gente que perdió el trabajo, la gente que perdió un año escolar. Ahí la injusticia se extiende. Yo quisiera enfatizar mucho esto a las mujeres muy particularmente. Si es una sociedad clasista que le pega peor a los pobres, es una sociedad sexista que le pega peor, una enfermedad sexista que le pega peor a las mujeres. No solo se enfermaron, igual que los varones, y creo que la proporción no es demasiado diferente, aunque los varones supuestamente tenían más posibilidades de contraer la enfermedad porque también tenían un contacto social más intenso, pero no parece que haya gran diferencia en eso. No me refiero a que las mujeres murieron o enfermaron más, me refiero a que las mujeres padecieron los efectos sociales. Las mujeres que ya de por sí eran, como todos sabemos, maestras de sus hijos, sobre todo sus hijos pequeños, porque hay que ayudarles con la tarea y hay que estarlos apoyando. Ahora tenían que ser maestras mucho más porque los niños estaban trabajando a distancia y nadie sabe trabajar a distancia, mucho menos a esa edad. Tampoco las maestras y maestros de primaria sabían. Tenías que ser la maestra de tus hijos y si tenías muchos, pues de todos, además de ser el ama de casa que eras. Había que ser también enfermera, ¿no? De por sí las mujeres son las que cuidan a los enfermos en la casa y a los viejitos, pero ahora había que ser doblemente enfermeras porque los viejitos no iban al hospital, porque la gente estaba atemorizada, porque no había las medicinas y por lo tanto el tema de manejar la enfermedad era más grave para ellas. Sobre eso el tema de ser psiquiatras o psicólogas o psicoanalistas, no sé cuál fuera la disciplina adecuada para manejar el estrés, para manejar la frustración, para manejar la depresión que ocasionaba el hecho de estar encerrados, el hecho de tener una crisis económica. Y sobre este manejo del estrés, manejo de las afecciones psicológicas, estaba el tema de la violencia. Y esto hay que decir. El incremento de la violencia, tú hablabas de la pérdida de años en expectativa de vida. Yo diría que el incremento de la violencia sobre las mujeres en el hogar es algo brutal, es algo inadmisible. De por sí es alta la cifra, de por sí es una cifra que se oculta, es una cifra oculta, y en este caso se incrementó la violencia psicológica, se incrementó la violencia física, se incrementaron los feminicidios. Y sobre todas esas situaciones las mujeres tuvieron que enfrentar el hecho de que si tenían una inserción laboral, ganaban dinero porque trabajaban en un empleo o porque vendían quesadillas en la esquina de la casa, perdieron ese empleo, perdieron ese ingreso, perdieron esa autonomía que les daba el ingreso económico. Las mujeres regresaron a ser mucho más personas que atienden el hogar y que no tienen un ingreso por cuenta. Están recuperando los espacios, poco a poco se están recuperando los espacios, pero fue un retroceso brutal. La pandemia le pegó a todos, le pegó mucho más a las mujeres, le pegó a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Está cabrón tener 4, 5, 6 años y ya estar en el kinder o en la preprimaria o luego en la primaria, que resulta que ya no puedes ver a tus amiguitos, que tienes que estar en casa frente a una pantalla, es terrible. Y si eres un adolescente que está socializando, pues entonces no puedes socializar. Es realmente dramático. Muchos jóvenes, no tanto niños, pero sí jóvenes, estudiantes secundaria y prepa, dejaron los estudios. Ahí las cifras son muy elevadas. ¿Por qué? Y además dejaron los estudios muchos estudiantes de clase media alta, que estaban pagando por sus estudios. Están pagando por una universidad que tiene árboles y maestros de corbata, todo eso está muy bien, pero estar pagando por una pantallita, pues no, la gente abandonó la escuela. Este golpe es un golpe que digamos, profundiza el grado de injusticia. Un país con un sistema médico insuficiente, que no tenía suficientes especialistas en medicina crítica, que no tenía suficientes neumólogos, que no tenía camas para hospitalización de cuidados intensivos suficientes, mucho menos entubar, que no tenía hospitales suficientes, que no había medicinas, que no había capacidad en el sistema para enfrentarla y que tuvo que enfrentarlo, es algo que nos llama la atención sobre el hecho de que hay que hacer algo. No podemos seguir admitiendo que la enfermedad sea en su despliegue, en su afectación, tan injusta como lo es. Y sabemos que va a haber virus, sabemos que va a haber. Lo otro es que el sistema no tiene la culpa de la enfermedad. El sistema tiene la culpa de cómo, con qué frecuencia, con qué intensidad y con qué efectos
se extiende la enfermedad, pero no del hecho mismo de que existe la enfermedad. Y ese es el otro tema del libro. El otro tema del libro se refiere al hecho de que la enfermedad es algo que está en nosotros, que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra propia naturaleza, que es una situación ontológica, que los virus no surgieron con la sociedad y la civilización occidental, sino que estaban ya ahí, los virus han estado ahí tan tranquilos o no tan tranquilos con sus propios huéspedes, y de pronto nosotros invadimos su espacio, los virus empiezan a transmitir a otras especies y de estas a nosotros generalmente, y esta se llama zoonosis. La zoonosis no surgió porque nos estamos echando sobre el medio ambiente. La zoonosis existe desde que llegamos, estamos avecindados tardíos, ¿no? a este ecosistema llegamos tarde, seres humanos. Ya estaba ocupado con abrimos cancha, y en este abrimos cancha pues nos volvimos huéspedes y nos volvimos agresores, y esto lo estamos pagando. Pero va a seguir, es decir, la utopía que ustedes prefieran, la que quieran, el buen vivir, el socialismo o la sociedad anárquica, la que quieran, va a haber enfermedad y va a haber muerte. Tenemos que enfrentar el hecho de que va a haber enfermedad y va a haber muerte. Tenemos que, pues, vivir con la muerte. Esto es algo que nos enseña Virginia Woolf, es algo que nos enseña Catherine Ann Porter. Y antes de llegar al tema último que yo quisiera mencionar, es algo que nos enseña Borola Tacucho de Burrón. Para los suficiente edad sabrán de quién estoy hablando, si no al rato se los explico. Pero antes quisiera irme al tema de los médicos. Hay un libro que yo menciono, que tiene como protagonista un médico, que es precisamente La peste de Albert Camus. Es una ficción, es una novela, esa no es una crónica, es una novela. Pero lo que nos quiere dar es un mensaje filosófico, y plantea la enfermedad es un asunto ético. La enfermedad hay que verla desde la perspectiva del médico. Y lo que nos dice en muy pocas palabras es, cuando hay una enfermedad, una pandemia, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, lo que hay que hacer es curar al enfermo. Lo que hay que hacer es atender al enfermo. Lo que hay que hacer es remediar el sufrimiento. Lo que hay que hacer es reducir el dolor, cuidar al enfermo. Tratar de evitar la muerte. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que hacer el médico. Cuando hay una enfermedad, esto es lo que hay que hacer. Cuando hay sufrimiento, esto es lo que hay que hacer. El punto de partida es el dolor, el punto de partida es la empatía con el dolor, el punto de partida es sentir con el otro el dolor y tratar de remediar. No tirarle el rollo. Si yo voy con el enfermo y le digo, es que ese es el sistema capitalista, porque tú no te has dado cuenta, pero el desorden en el que vivimos, y por ahí además el extractivismo, precisamente el extractivismo es el que está provocando que invadimos los espacios del virus, y claro, el virus se traslada al murciélago, pero el murciélago agredido por nosotros, el pobre murciélaguito, a su vez, sí, doctor, ¿me podría usted curar? Ese es el mensaje de Albert Camus. El punto de partida no es un concepto, el punto de partida no es una ideología, el punto de partida no es una doctrina, el punto de partida no es una utopía, el punto de partida es el dolor, la empatía con el dolor. Tenemos que ser médicos. Primero, sentir la responsabilidad por el que sufre. Y después podemos construir ideologías y podemos construir estrategias y tácticas y proyectos, y podemos plantear una reconstrucción del sistema médico de este país y de la sociedad entera. Pero el punto de partida es, no podemos seguir soportando el dolor de los enfermos que se nos mueren en la banqueta, o más bien, no los dejen morir en la banqueta, que se mueran adentro, porque creo que esta es la consigna. No sé aquí, pero en otros lados sí me lo han contado. O sea, no los dejen morir en la banqueta, métanos. Se van a morir adentro, pero que no se mueran en la banqueta. Frente a esto hay que hacer algo, y hay que hacer algo es poner por delante el dolor humano. No los conceptos, insisto en ello. Y esto es una elección política. Tenemos muchos políticos que se dicen reformistas, que se dicen comprometidos, y que lo que hacen es críticas al sistema y rollo utópico, y lo que no hacen es comprometerse con el dolor humano concreta y tangiblemente. Y eso es lo que tiene que hacer el médico. El médico no puede ir al enfermo y decirle, te voy a pasar un libro para que entiendas por qué el sistema te está matando. Después, si te juro, te salvo, chance, y pongamos a discutir un libro y ahora sí regreso al tema de reconocer que la fragilidad de los seres humanos, la poquedad de nosotros, somos poca cosa en el tiempo, poca cosa en el espacio, hay que vivir con eso, hay que vivir con la muerte. Y esto no es fácil de reconocer, sabemos que nos vamos a morir, yo ya no me queda mucho, tengo 82 años, yo sé que estoy ya muy cerca, pero trato de no pensar en ello todos los días, y yo creo que todos sabemos que esto es así.
Y sin embargo, cuando llega la pandemia, la muerte nos acosa, la muerte nos asedia, la muerte se vuelve un tsunami de muerte, ¿no? Se nos mueren los amigos, se nos enferman, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si va a sobrevivir, no mi familia, no mi ciudad, no mi país, sino la humanidad entera. Y frente a esto es el reto de vivir con la muerte. Vivir con la muerte es difícil. Susan Sontag se reflexiona sobre eso. Dice, no le echemos la culpa al sistema, el sistema tiene la culpa de muchas cosas, pero de la muerte tenemos la culpa del hecho de que somos mortales. Hay que aceptar el hecho de que somos mortales, de la incertidumbre de la muerte. Heidegger también, y no escribió específicamente sobre una pandemia, pero sí sobre el tema. Y ahí sí voy terminando lo que me interesaba decir. Pues una mujer, no Catherine Porter, no Susan Sontag, no Virginia Woolf, sino Borola Takuchi, nos dan una lección. Si ustedes alguna vez tuvieron la fortuna de leer una historieta que se llamaba La familia Burrón, de un autor que fue Gabriel Vargas, que es probablemente la historieta más memorable del siglo XX mexicano, después de los años 50, de la segunda mitad del siglo XX, esta mujer, Borola Takuchi, es la esposa del señor Burrón, que es el que le da nombre a la historieta, que es una mujer entrona, salidora, es una mujer rebelde, es una mujer combativa, es una mujer que no se deja, es una mujer que incluso se comporta de manera, diríamos, de manera poco respetuosa de las normas y de la ley, porque ella no es sumisa, no acepta la injusticia. Y toda la historieta es una historieta de cómo esta mujer rebelde, un bandido social, es la protagonista y no el señor Burrón, que es un hombre pasivo, es un hombre tranquilo, es un hombre trabajador, es un hombre esperanzado, que finalmente fracasa. Esta rebelde, esta revolucionaria social que es doña Borola Takuchi, que se enfrenta a los que encarecen la comida, que se enfrenta a los políticos, que se enfrenta a los que quieren cobrarle la renta cuando la gente no tiene para comer, que se enfrenta al mundo. Un día se mira al espejo y descubre que tiene dentro de la cabeza una calaca, una calavera, que dentro de su cabeza hay una calavera y que dentro de su cuerpo están unos huesos, hay una calaca dentro. Ella dice, la peroneta, ¿no? Tengo la peroneta dentro, la traigo dentro, tengo que vivir con ella dentro. Y a partir de ese momento, doña Aurora ya no puede dormir, porque no puede hacer nada contra el hecho de que traiga la peroneta dentro. Está dentro de ella, está dentro de su cuerpo, está dentro de su cabeza, está dentro de sus brazos, está dentro de su pecho, la trae adentro, traemos la muerte dentro. Contra la muerte dentro no podemos hacer nada. Podemos odiar a Putin, podemos odiar a Biden, podemos odiar a Hitler, que provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no podemos odiar a la peroneta que traemos dentro. Tenemos que vivir con ella, vivir con la peroneta, vivir con la muerte dentro, saber que tenemos dentro la calaca y que no podemos sacarnos del cuerpo. Y esta es una lección de una rebelde social, de una combativa mujer, de una mujer que se enfrenta, repito, al carnicero, que se enfrenta al taxista, que se enfrenta al del autobús, que se enfrenta al político, que se enfrenta al casero, pero no puede enfrentarse a la muerte, no así, de otra manera sí. Tenemos pues que, como doña Aurora, vivir con la peroneta dentro. Y las pandemias nos enfrentan a ese hecho. Y sin embargo podemos hacer muchas cosas, entre otras cambiar el sistema de salud. Y cambiar el sistema de salud es cambiar el sistema social, económico y político del país y del mundo, y eso hay que hacerlo con urgencia porque el próximo virus ya está esperando. Gracias. Solo los epidemiólogos de esta
sociólogos, los economistas, los antropólogos, los politólogos, los psicólogos. Es decir, es un tema que involucra al conjunto de la sociedad en la que vivimos. La enfermedad y la muerte, el modo en que se dan la enfermedad y la muerte en estas sociedades específico. Sin embargo, dijo el doctor y empezó así, diciendo, hace 2500 años Tucídides vivió una pandemia, perdón, una epidemia, no era una pandemia en ese momento, era imposible que se globalizara, o si se globalizó nunca lo supimos, pero vivió una pandemia para lo que era su mundo efectivo, Atenas, era la mortandad. Y él dice, lo que nos está diciendo Tucídides es lo mismo que nosotros estábamos viviendo, exactamente lo mismo, pero la sociología nos diría que no era exactamente lo mismo la era de lo que es el mundo moderno, que no era exactamente igual la Grecia clásica de lo que es el mundo civilizado actual, que las condiciones socioeconómicas eran muy diversas. Quizás la conurbación urbana, etcétera, sí eran parecidas. Sociológicamente son contextos diferentes, sin embargo la muerte provocada por un virus tiene efectos muy parecidos. Entonces esto nos plantea un tema que va más allá de las ciencias sociales y que es un tema que, si quieren ustedes, yo planteo como un tema ontológico, que se refiere a nuestro ser en el mundo, no a nuestro ser social, no a nuestro ser económico, nuestro ser político, ¿no? Sino, o cultural, sino a nuestro ser en el mundo, la condición misma de nuestra existencia, la finitud, la insoportable finitud del ser, ¿no? El tiempo limitado que vivimos como algo que se nos echa en cara cuando hay una pandemia y empieza a matar gente a nuestro alrededor y se acerca a nosotros. Y eso te obliga a plantear un tema que también es un tema filosófico. Vivir en la incertidumbre. Todos sabemos que nos vamos a morir y no sabemos cuándo, y mejor que así sea. Si no sabemos cuándo, podemos vivir un poco más tranquilos que si lo supiéramos. Pero el problema de la incertidumbre es algo muy difícil de soportar en las sociedades modernas que han pretendido construir certidumbres absolutas. Vivimos en un mundo que pretende la certidumbre total, que pretende evitar por todo concepto las sorpresas. No queremos sorpresas. Queremos saber a qué horas amanece, sabemos a qué horas se pone el sol, sabemos que vamos a tener internet, sabemos que el semáforo pasa de amarillo a verde y de verde a amarillo y de amarillo a rojo, sabemos que las cosas suceden siempre de cierta manera, que toda quincena llega tu cheque, que pasa el autobús, que el metrobús tarda, ¿sí? Todo eso es certidumbre, el virus es incertidumbre. Vivimos en un mundo de incertidumbre, que hemos olvidado, ya no sabemos cómo manejar. Creo que es un tema que no es un tema de las ciencias sociales, aunque sí las ciencias sociales